La República de Cuba tiene una población de aproximadamente 11 millones de habitantes, más de 2 millones de los cuales viven en la capital, La Habana. La isla caribeña es un estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizados colectivamente en una república unitaria y democrática. En la última clasificación del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cuba ocupa el puesto 72 entre 189 países, con una puntuación superior al promedio de los países de América Central y América Latina. Los sistemas gratuitos de educación y salud han permitido el desarrollo de una población educada, con una esperanza de vida al nacer de 79 años. Pueblos indígenas. Antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, la isla estaba habitada por diversos pueblos indígenas, siendo los taínos y los guanajatabeyes dos de los grupos más prominentes. La llegada de los europeos marcó el comienzo de cambios drásticos para la población indígena debido a la colonización y la introducción de enfermedades. Colonización española. Cuba fue colonizada por los españoles en el siglo XVI. La isla se convirtió en un importante centro para la agricultura, con plantaciones de azúcar y tabaco utilizando mano de obra esclava africana. La influencia española dejó una marca indeleble en la arquitectura y la cultura de la isla. Independencia y guerras de independencia. A fines del siglo XIX, Cuba buscó la independencia de España. La Guerra de Independencia, 1895 a 1898, fue un conflicto clave en este proceso. Estados Unidos intervino en la guerra después de la explosión del USS Maine en la bahía de La Habana. Tras la guerra, España cedió el control de Cuba a Estados Unidos, que estableció un régimen de ocupación. República de Cuba y gobiernos autoritarios. Cuba obtuvo su independencia formal en 1902, pero su historia estuvo marcada por una serie de gobiernos autoritarios y cambios de liderazgo. Fulgencio Batista tomó el poder en un golpe de Estado en 1952, estableciendo un régimen que provocó descontento social y allanó el camino para la Revolución Cubana. Revolución Cubana 1959. Encabezada por Fidel Castro, la Revolución Cubana triunfó en 1959, derrocando a Batista. Castro estableció un gobierno socialista y se alió con la Unión Soviética, marcando el inicio de una relación que tendría implicaciones significativas durante décadas. Crisis de los misiles cubanos 1962. La Guerra Fría llevó a la crisis de los misiles cubanos, un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba. La crisis concluyó con un acuerdo para retirar los misiles, pero tuvo consecuencias duraderas en las relaciones internacionales. Periodo especial y apertura económica. La desaparición de la Unión Soviética en la década de 1990 sumió a Cuba en una crisis económica conocida como el periodo especial. En respuesta, se implementaron medidas para diversificar la economía y atraer inversiones extranjeras. Relaciones actuales. Cuba ha enfrentado desafíos económicos y políticos, incluido el embargo estadounidense que ha perdurado por décadas. A pesar de estos desafíos, Cuba ha mantenido su identidad cultural única y ha explorado cambios en su modelo económico en los últimos años. La historia de Cuba es compleja y continúa evolucionando, pero su rica cultura, eventos históricos y desafíos han dejado una marca indeleble en la isla y su gente. Educación en Cuba, pilares del modelo socialista. Cuba ha destacado a nivel internacional por sus logros en los sectores de educación y salud, considerados pilares fundamentales de su modelo socialista. Cuba ha logrado niveles notables de acceso a la educación, con un sistema que garantiza la instrucción desde la primera infancia hasta la educación superior de forma gratuita. La tasa de alfabetización es alta, y el énfasis en la igualdad de oportunidades ha sido una característica distintiva. A pesar de recursos limitados, Cuba ha mantenido altos estándares de calidad educativa. El enfoque en la formación de profesores y la promoción de la educación técnica y científica ha contribuido a la preparación de una fuerza laboral calificada. Cuba ha participado en campañas internacionales de alfabetización y ha compartido su experiencia en este ámbito con otros países en desarrollo. La erradicación del analfabetismo ha sido un logro destacado. El abastecimiento de alimentos. En Cuba ha sido un tema crítico a lo largo de su historia, enfrentando desafíos debido a diversos factores, incluyendo condiciones climáticas, limitaciones económicas y la estructura de su sistema político y económico. Cuba ha dependido históricamente de la agricultura para el abastecimiento de alimentos.
Sin embargo, la agricultura ha enfrentado desafíos relacionados con la falta de inversión, obsolescencia tecnológica y la afectación de eventos climáticos como huracanes. El sistema socialista de Cuba implica una planificación centralizada de la economía, con la mayoría de las tierras agrícolas perteneciendo al Estado. Esto ha influido en la eficiencia y la productividad del sector agrícola. Durante el periodo especial en la década de 1990, tras la caída de la Unión Soviética y la pérdida de su principal socio comercial, Cuba enfrentó una crisis económica y alimentaria. La escasez de insumos agrícolas y combustibles afectó la producción y el abastecimiento de alimentos. Dada la limitada capacidad de producción agrícola interna, Cuba ha dependido de la importación de alimentos para satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, restricciones financieras y el embargo estadounidense han complicado este proceso. Ante los desafíos, Cuba ha implementado medidas como la agricultura urbana para aumentar la producción local de alimentos. Proyectos de sostenibilidad, como la agroecología, se han promovido para hacer frente a la dependencia de insumos químicos. En los últimos años, Cuba ha experimentado reformas económicas que han permitido ciertos elementos de mercado en la agricultura. Los mercados agropecuarios se han diversificado para facilitar la compra y venta de productos, buscando mejorar la eficiencia y el acceso a alimentos. Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar la situación alimentaria, Cuba aún enfrenta desafíos en términos de productividad, infraestructura agrícola y la necesidad de una mayor inversión. Las oportunidades para la innovación y la cooperación internacional también están siendo exploradas. Relaciones internacionales. Embargo estadounidense. El embargo económico impuesto por Estados Unidos en la década de 1960 ha sido un factor dominante en las relaciones internacionales de Cuba. Ha tenido un impacto significativo en la economía cubana y ha influido en sus alianzas y estrategias diplomáticas. Alianzas históricas. Durante la Guerra Fría, Cuba estableció una estrecha relación con la Unión Soviética, influyendo en su desarrollo político y económico. La desaparición de la URSS llevó a Cuba a diversificar sus relaciones internacionales, buscando alianzas con otros países, especialmente en América Latina y África. Colaboración en salud y educación. Cuba ha desarrollado programas de colaboración en salud y educación, exportando servicios médicos a diversos países y proporcionando asistencia educativa. Estas iniciativas han fortalecido sus lazos diplomáticos y contribuido a la economía cubana. Diplomacia cultural y deportiva. La diplomacia cultural y deportiva ha sido una estrategia importante para Cuba. Ganando reconocimiento en música, arte y deportes a nivel internacional, ha mejorado la imagen de Cuba en la escena global y ha servido como un medio para construir relaciones amistosas. Normalización con Estados Unidos. En 2015, Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas, marcando un cambio significativo. Aunque el embargo persiste, este acercamiento ha permitido un mayor intercambio y cooperación en áreas como la ciencia, la cultura y los negocios. Participación en organismos internacionales. Cuba es miembro de diversas organizaciones internacionales, aunque no participa activamente en la Organización de Estados Americanos, OEA. Ha expresado interés en normalizar relaciones con la OEA, destacando su disposición al diálogo. Apertura económica. En años recientes, Cuba ha implementado reformas económicas para abrirse a la inversión extranjera y diversificar su economía. Esto ha influido en sus relaciones internacionales al buscar nuevas oportunidades comerciales y socios. Las relaciones internacionales de Cuba han sido moldeadas por su historia única, el embargo estadounidense y la búsqueda de alianzas estratégicas. Aunque persisten desafíos, Cuba continúa adaptándose y buscando una mayor apertura en su participación en la comunidad internacional. Salud en Cuba. Sistema de salud universal. Cuba ha establecido un sistema de salud universal y gratuito que ha recibido reconocimiento mundial. La atención primaria se enfoca en la prevención, con médicos y enfermeras desplegados en comunidades locales. Exportación de servicios médicos. Cuba ha desarrollado una industria de exportación de servicios médicos, enviando médicos y profesionales de la salud a países de todo el mundo, especialmente en regiones con necesidades críticas. Esto ha contribuido tanto a los ingresos del país como a la reputación internacional de su sistema de salud. Investigación en biotecnología médica. Cuba ha invertido en investigaciones en biotecnología médica,
desarrollando vacunas y medicamentos propios. Este enfoque ha permitido a Cuba enfrentar desafíos de salud, como la propagación de enfermedades infecciosas, con recursos internos. Desafíos. Recursos limitados. A pesar de sus logros, Cuba ha enfrentado limitaciones económicas que han afectado la disponibilidad de recursos para la educación, la salud. El embargo estadounidense ha contribuido a estas limitaciones. Emigración de profesionales. La emigración de profesionales, especialmente médicos, en busca de mejores oportunidades económicas en el extranjero ha sido un desafío, afectando la disponibilidad de recursos humanos en el país. Cuba ha alcanzado notables logros en educación y salud, proporcionando servicios universales y manteniendo altos estándares de calidad a pesar de desafíos económicos. La exportación de servicios médicos y la alfabetización internacional son ejemplos de cómo Cuba ha compartido sus éxitos a nivel global. Sistema político de Cuba, socialismo, revolución y continuidad. La República de Cuba, ubicada en el corazón del Caribe, ha sido testigo de un sistema político único e influyente desde la Revolución Cubana de 1959. Profundamente arraigado en los principios del socialismo, el sistema político cubano se ha mantenido fiel a la visión revolucionaria que transformó el país en la segunda mitad del siglo XX. A continuación, se presenta una introducción al sistema político de Cuba. El sistema político cubano se forjó a través de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro en 1959, marcando un hito en la historia de la isla. La revolución tuvo como objetivos la erradicación de la dictadura de Fulgencio Batista y la instauración de un modelo socialista. El Partido Comunista de Cuba, PCC, es la fuerza política dominante y el único partido legal en el país. Surgido como sucesor del movimiento 26 de julio liderado por Fidel Castro, el PCC desempeña un papel central en la toma de decisiones políticas y la planificación del desarrollo. Cuba se define como un Estado socialista, con la planificación centralizada de la economía y la propiedad estatal de los principales medios de producción. Este enfoque busca la equidad social y la eliminación de las disparidades económicas. A lo largo de los años, la transición de liderazgo ha sido un proceso marcado por la continuidad dentro de la élite del PCC. Desde Fidel Castro hasta su hermano Raúl Castro, y luego a líderes de una generación más joven, la transición ha mantenido la esencia del socialismo cubano. A pesar de los logros sociales, Cuba ha enfrentado desafíos económicos, agravados por el embargo comercial de Estados Unidos. En respuesta, se han implementado reformas graduales para abrir la economía al turismo y a la inversión extranjera sin comprometer los principios socialistas fundamentales. La política exterior cubana ha sido guiada por la solidaridad con movimientos revolucionarios y la búsqueda de alianzas con naciones que comparten su visión. Aunque las tensiones con Estados Unidos han dejado su huella, Cuba ha mantenido relaciones diplomáticas significativas a nivel global. Turismo. Cuba, la perla del Caribe, se erige como un destino turístico singular que combina una naturaleza exuberante, playas de ensueño y una rica historia impregnada en sus ciudades coloniales. Cuba es un crisol de influencias culturales que se reflejan en su arquitectura colonial, su música vibrante y su apasionada danza. Ciudades como La Habana Vieja y Trinidad transportan a los visitantes a épocas pasadas, con calles adoquinadas y edificios históricos que cuentan la historia única de la isla. La música cubana resuena en cada rincón, desde los animados clubes de La Habana hasta los festivales al aire libre. El son, la salsa y el bolero crean una banda sonora inolvidable para aquellos que exploran la escena musical de la isla. Con kilómetros de costa bordeada por aguas cristalinas, las playas cubanas, en destinos como Varadero y Cayo Coco, son un paraíso para los amantes del sol y el mar. La arena blanca y las aguas turquesas ofrecen un escape idílico y relajante. El turismo en Cuba no solo se limita a las playas, la isla cuenta con paisajes naturales diversos, desde las montañas de Sierra Maestra hasta los valles de Viñales. Los entusiastas del ecoturismo encuentran en Cuba un destino que combina aventura y biodiversidad. La capital, La Habana, es una fusión de arquitectura colonial y modernidad, con el malecón que se extiende a lo largo de la costa, el Capitolio que evoca la elegancia neoclásica y los autos antiguos que añaden un toque nostálgico a la experiencia urbana. Aunque el turismo ha sido una fuente vital de ingresos,
Cuba enfrenta el desafío de equilibrar el desarrollo turístico con la preservación de su autenticidad y medio ambiente. La apertura gradual al turismo ofrece oportunidades para la inversión y la colaboración internacional. Si te ha gustado el video, déjame un me gusta, comenta y comparte.